De Mauricio Macri, que no aceptó el retiro anticipado que le propusieron sus aprendices. Hubiera sido mucho más fácil convocar a la amnesia colectiva sin la figura del vicepresidente. No pudo incidir en el armado de las listas. A Mauricio ya le bancaron todo lo que se podía y en ese todo hay demasiadas cosas para explicar que resultan inexplicables. Nadie quiere que le pregunten sobre determinados temas, y menos en campaña, al menos si pretenden tener una buena imagen. Y entre las tantas explicaciones adeudadas, entre tantos muertos en el placar, hay un golpe de Estado en un país hermano que contó con la asistencia argentina y cada vez más evidencia. Se amplió la denuncia esta semana y aparecen nuevos nombres. Me acuerdo de Nilda Garré aquí hace 3 semanas diciendo ¿qué pasa con Marcos Peña? Debería estar entre los implicados. Bueno, aparece el nombre efectivamente de Marcos Peña. Hubo una jornada de frenéticas reuniones el 12 de noviembre, el día en el que se decide justamente enviar ese cargamento con el golpe de Estado en Bolivia ya consumado. Pero el indignómetro mediático está un poco descalibrado, lo sabemos, y se le escapan datos. Y esto le da la posibilidad a Mauricio de volver al ruedo político, nada más y nada menos que hablando de endeudamiento, como lo escuchábamos, de justicia, de educación, de república. Aseguran que la figura de Macri evitaría, o bien a esto, ¿no?, intentar la fuga de votos de los sectores más radicalizados de la derecha hacia López Murphy, por ejemplo. La propia María Eugenia incluso está un poco despersonalizada, evitando hablar de la provincia y cuestionada por figuras como, por ejemplo, Esmeralda Mitre, que salió a interpelarla públicamente preguntándole cómo hizo para juntar tanto dinero en 3 años para mudarse a la zona exclusiva que ella habita, ¿no? Está hablando de Recoleta. Pero más allá de todo esto, me parece que la pregunta de fondo es ¿qué tan diferente es María Eugenia Vidal de Mauricio Macri, más allá de los despegues? Y más relevante todavía, ¿qué tan diferente es Larreta de Mauricio Macri? Me voy a quedar con la figura de Larreta porque en realidad esa es la pelea de fondo. Larreta como candidato a presidente 2023 es parte también de lo que se juega en estas legislativas, cómo queda planteado el tablero político, quiénes son los nuevos ganadores. Y Larreta ya es un ganador, es el ganador dentro de Juntos por el Cambio. ¿Hay diferencias entre Macri y Larreta? Sí, yo me imagino, ustedes responderán rápidamente que Larreta es mucho más astuto, tiene más cintura política, no se expone tanto, es un poco más cuidadoso, tiene mayores posibilidades de expresarse e incluso de dialogar con sectores con los que Mauricio Macri ya no tiene mucha chance. Pero más allá de los perfiles, la pregunta apunta a las gestiones, a la forma de gobernar, a sus prioridades, al modelo que representan. Va de vuelta. ¿Es muy diferente Larreta de Macri? ¿Qué políticas sociales exitosas se le conocen? ¿Alguien puede citar 1, 2 o 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Ahí sí, vos que vivís en Cava. ¿Podés enumerar 2 o 3? Pero lo estoy diciendo de verdad. ¿Podés pensar 2 o 3 políticas sociales exitosas de Larreta? ¿Qué políticas habitacionales le conocemos al jefe de gobierno porteño, más allá de saber que propicia buenos negocios inmobiliarios, independientemente de lo que digan vecinos y vecinas? Atento, porque yo te digo, te pregunto a vos que estás viviendo en Cava, pero esto es una pregunta que nos hacemos en todo el país, porque Larreta quiere ser el presidente de todos, entonces la idea es exportar ese modelo de Cava a toda la Argentina. ¿Qué programa de ayuda a pymes o comerciantes? ¿Qué políticas sanitarias? Además de elegir no respetar las medidas de cuidado para evitar contagios y el no reconocimiento de los y las trabajadoras de salud. ¿Cuáles son las políticas de Larreta? Estamos hablando de la ciudad con mayores recursos del país, de la más rica. Es complicado, de verdad, enumerar políticas inclusivas, aciertos de gobierno, dejando de lado lo que sí ha sido todo un logro, la fabulosa protección que logró en cuanto a medios de comunicación, que en general son todos muy amables con Larreta.
Y me parece que pensarlo, que analizarlo, es necesario, plantearlo, porque Larreta es la esperanza de la derecha para el 2023. Macri ya fue, Macri es prácticamente irremontable, incluso con todos estos medios a favor, con esa justicia servicial, con la plata que puso en la nación, incluso con su negativa a correrse. Larreta es hoy el que tiene mejor imagen, es el que efectivamente tiene más posibilidades, y si no fuera así, no hubiera podido marcarle límites a su ex jefe de la manera que lo hizo, armando listas en la ciudad, en la provincia, ignorando su opinión. Y además, está claro, Larreta viene invirtiendo en su campaña hace años, en parte con esa relación, con ese vínculo que logró con el periodismo. Y por otro lado, lo dejo ahí, creo que hay que volver sobre la figura de Larreta, que hay que estar atentos ahí. Y por otro lado, digo, la campaña del Frente. El presidente Alberto Fernández se reunió con su gabinete, se habla de la necesidad de pasar del modo defensivo al modo ofensivo, y la verdad que ya es hora, ya era hora. Y la pregunta es cómo se logra eso cuando el poder real trabaja con la oposición. Es una tarea titánica y sobre todo implica ejecutar cambios en ámbitos que siempre ofrecen resistencia. ¿Este será el perfil, me pregunto, en los 2 años que le quedan al gobierno del Frente de Todos? ¿Un perfil más a la ofensiva? Bueno, será necesario mucho más que una figura presidencial como vocero casi exclusivo, e incluso mucho más que una lideresa como Cristina Fernández saliendo a dar batalla cada vez que las papas queman. Las apariciones de la vicepresidenta oxigenan, generan entusiasmo en los sectores populares que votaron al Frente, siguiendo su figura, apostando a un modelo de país mucho más inclusivo, pero además genera, Cristina, confianza en la figura presidencial. El tono de Alberto Fernández, antes y después, fíjense ustedes en estas últimas apariciones, antes y después del respaldo público de Cristina, los cambios en el tono son muy elocuentes. Las intervenciones de la expresidenta ordenan efectivamente y hasta aquí ejercen un control efectivo frente a las amenazas de grietas dentro del mismo espacio gobernante. Efectivamente, Cristina ordena a la tropa y hace eso que tanto, pero tanto irrita al poder real. Cristina conduce. No alcanza eso, no alcanzará la unidad tampoco, si no se resuelve fundamentalmente el problema del hambre, el problema de los precios de los alimentos, la demanda social. Es verdad que algunos indicadores de la economía son señales de reactivación, que por ahora hay que saber, está lejos de contener a todos y todas, y cuya sobrevaloración podría asemejarse a aquel crecimiento invisible del que nos hablaron en algún momento, aquel crecimiento invisible cruel. El Frente tiene que correrse de ahí, no puede permitirse falta de empatía con los sectores más golpeados desde mucho antes que la pandemia comience. Mientras la pulseada por la puja distributiva la sigan ganando los formadores de precios, los poderes concentrados de la economía, el problema seguirá existiendo. Y esos datos que traía Letcher más temprano y que se publicaron durante la semana, la verdad que, bueno, hablan por sí solos, ¿no? Estos grupos concentrados, vendedores de alimentos, formadores de precios, que no solo ganaron más durante la pandemia, sino que recuperaron lo que habían perdido durante el gobierno de Mauricio Macri. Existe voluntad de generar políticas y mejorar salarios, pero el descontrol inflacionario, la especulación, licúa cada esfuerzo. Esta semana, abastecedores de carne ya anticiparon que se viene un nuevo aumento motorizado por las paritarias y por una posible mayor demanda. Las empresas de telecomunicaciones, Telecom, Clarín a la cabeza, desconocen cualquier intervención estatal y ya anuncian aumentos para agosto, decididos de manera unilateral, avanzando en la idea de que durante el año deberán tener un 60 o 70% de incremento, desoyendo lo que dice el Estado, lo que dicen las reglamentaciones. Esa es la disputa de fondo. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién gobierna en Argentina? ¿Quién puede decidir qué es derecho, qué es un derecho y qué es un negocio? La disputa que nada tiene de nuevo entre el poder real y el poder formal. Y la verdad es que no hay una sola manera o una sola medida para ganar esta batalla, ni es algo que se logre de un momento a otro, pero sí hay varios errores que conducen a la derrota segura. Uno de ellos, el más grosero,
es no saber comunicarla, es no saber comunicar la disputa. Otro es subestimar el poder de daño que tienen los que históricamente resisten a la pérdida de sus privilegios. Con pandemia o sin pandemia, salir del mundo defensivo y definir la hoja de ruta resulta imprescindible.